¿Qué es la realidad? Número 1. La realidad es parte del producto de la imaginación. Como decía Julio Verne, si está en tu mente, puedes hacerlo realidad. Número 2. La realidad es neutral, es decir, que tú eres el diseñador, el artista de tu realidad. Una persona positiva tendrá una vida semejante a eso. El que tenga una mente negativa solo verá tinieblas y escasez. Número 3. La realidad es parte de una construcción social. Es decir, cuando se juntan personas con esas mismas ideas, pasan cosas. Como decíamos, número 1. La realidad es producto de la imaginación. Es decir, que todo inicia en nuestro pensamiento. En una ocasión, a un nieto de Walt Disney le dijeron: «Qué lástima que tu abuelo no está aquí para ver esto». Por lo que él respondió: «Te equivocas. Claro que mi tío estuvo aquí y vio todo esto». Este se refería al parque de diversiones, Disneylandia. Pues todo se crea e inicia en nuestra mente. Y como dicen los metafísicos, necesita de 2 géneros para ser creado: pensamiento y sentimiento. Todo en la naturaleza tiene 2 polos, 2 géneros, 2 vibraciones. Una masculina, que es la mente, y la otra femenina, que son las emociones. Por ejemplo, la energía eléctrica tiene 2 polos, 2 géneros, 2 vibraciones, una masculina y la otra femenina. Lo que percibimos es una construcción mental. ¿Quién no se ha levantado sin aliento al haber tenido una pesadilla diciendo: «Oh Dios, solo era un sueño»? Es porque los impulsos neuroquímicos liberados cuando soñamos, fantaseamos o alucinamos son indistinguibles de los que se agolpan en nuestro cerebro cuando sí experimentamos dichos episodios. Si cuanto percibimos procede de un proceso químico en nuestro cerebro, ¿cómo entonces sabremos qué es la realidad y qué no lo es? Número 2. La realidad es neutra. Es decir, que tanto puede ser infierno o un paraíso. Lo que no es neutral es la interpretación subjetiva y distorsionada que cada uno de nosotros hace de la realidad a través de los pensamientos que se originan de un sistema de creencias. Por ejemplo, el que tenemos de la cultura, la religión, la política, la enfermedad, la pobreza, la riqueza, etc. Este sistema de creencias se convierte en nuestro propio libro de ley, y cualquiera que refute nuestras creencias y símbolos se convierte en enemigo. Los toltecas le denominan la forma humana, y no es la forma del cuerpo físico, sino la forma que adopta nuestra mente. La forma humana está basada en estructuras mentales, las cuales nos proporcionan identidad. Estas creencias interactúan con nuestro estado de ánimo, un mundo emocional, unas experiencias previas que a su vez fueron condicionadas por otras creencias y al final hace una distorsión de la realidad. Pues frente a un mismo hecho, cada quien lo interpretará de 1000 maneras, según su estado mental.
es decir, su forma humana o su estructura mental. No vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos nosotros. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es ver las cosas claras, sin estructuras, sin prejuicios, sin creencias erróneas, clichés, sin trabas o juicios. Porque realmente lo que creemos que es la realidad no es más que una ilusión colectiva. La realidad la creamos cada uno de nosotros, como artistas. Nuestra realidad está en nuestro interior y no depende del mundo de la forma para existir. Tus experiencias son reales. Lo que no es real es el juicio, la crítica, las experiencias. En el capítulo 17 de San Lucas dice: el reino de Dios está dentro del hombre. Es decir, que estamos construyendo nuestra realidad en base a nuestro mundo interior. Por ello, es muy importante conocer al observador para ir eliminando bases de ignorancia y distorsionar así lo menos posible, lo cual llamamos la realidad. Al trabajar sobre uno mismo, tu naturaleza de experimentar la realidad cambia. El escritor literario Marcel Proust decía: si nada cambia, pero yo cambio, entonces todo cambia. Y Buda decía: no eres más que el resultado de lo que has pensado. Número 3. La realidad es una construcción social. Un ejemplo de ello es el efecto Pigmalión, que es el potencial de influencia que ejerce la creencia de una persona en tal si puede lograr una cosa o que si no puede. Es decir, que si tú ajustas el rol de un buen estudiante, terminarás siéndolo. Ajústate al rol de un mal alumno y acabarás siéndolo. El efecto Pigmalión dice que somos lo que la gente espera que seamos, y viene potencializado por la creencia que uno tenga de esa misma evaluación. Es decir, que uno se crea lo que dicen de uno mismo. La realidad es una construcción social. Yo le diría que la percepción, o sea, lo que percibimos, es una construcción mental. No estoy afirmando que el mundo es una fantasía, sino que no hay verdades absolutas. Como decía Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento, pero el conocimiento da poder a la imaginación. La realidad depende de la idea de verdad que uno tenga. La percepción o condiciones mentales lo determinan todo. Debemos preguntarnos realmente si lo que percibimos es la realidad o solo es parte de un delirio colectivo. Solo entonces sabremos lo que es normal y podremos decir que este es mi yo, esta es mi normalidad. ¿Y qué es normal? Si estamos tristes, ¿estamos tristes? ¿O tenemos un desequilibrio neuroquímico? La psicología ha estudiado cerebros que tienen de todo, menos que sean normales. Y es por eso que sufren. En algunos, su estado neurológico los protege de certezas dolorosas, desilusiones, que nadie quiere plantearse. Esto es, que no les interesa conocer la verdad, y no se indagan el porqué de las cosas. Normalmente son personas de hemisferio izquierdo, masculino,
especializado en operaciones lógicas racionales, controlados por la mente reptiliana, y solo les interesa cubrir sus necesidades más básicas y negar la revolución de la conciencia. Por otra parte, otros adoptan un temperamento optimista y curioso que les ayuda a superar situaciones que al resto les afectaría de sobremanera. Estas son personas de hemisferio derecho, femenino, especializados en operaciones análogas creativas, conducidos por el cerebro ejecutivo o neocórtex, y adoptan un carácter para ser personas que lo primero que les interesa es despertar su verdadero ser. Y yo me pregunto, ¿y si tuviéramos que delimitar un punto de referencia, no le preguntaríamos a nuestro cerebro si nuestros estímulos e impulsos son determinados de un agente normal? Entonces, si los denominados normales, entre comillas, trataran de ayudar, haciéndoles ver a los anormales, llevándoles al psiquiátrico por aparente causa de trastornos neurológicos y les devolvieran, entre comillas, la normalidad, que no es más que convertirlos en anormales, como toda la gran masa de personas, sin duda, creerían que les estarían ayudando, pero estarían también despojándolos también de todo aquello que los hace únicos. ¿No acaso los privaríamos de una parte esencial de su propio ser? ¿No acaso perderíamos el camino a lo que es verdaderamente esencial? ¿A lo que es la realidad? ¿No entonces viviríamos en un mundo lúgubre y psicopático? ¿No entonces desconociéramos el sendero espiritual, el amor y la libertad? Como dice el gran economista Adam Smith, el pez no sabe que está bajo el agua hasta que le sacan de ahí. Como decía Epicteto, ponemos todo el peso en la ciencia y la tecnología. ¿Y qué pasa con el desarrollo del ser humano? ¿Qué pasa con la toma de conciencia? Porque si solo hay ciencia y tecnología y no va de la mano el crecimiento espiritual, al final, lamentablemente, usarán la ciencia y la tecnología con un afán de supremacía y dominar a otros. Debemos ofrendar la ciencia y la tecnología primordialmente al desarrollo del ser humano. Recordemos que de esta vida solo nos llevaremos el alma.